¿cómo están? Bienvenidos al León de Judá, Ministerio de Transformación. Soy Salvador Rivera, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí empezando y vamos a tomar un tiempo para separarnos de los ruidos del mundo. Todos, incluyéndome a mí, venimos corriendo, venimos del trabajo, algunos experimentaron cosas padrísimas hoy, algunos estuvieron cargados, otras personas han sufrido, pero bueno, estamos aquí atendiendo a esta cita que tenemos con la palabra del Señor, esta cita que tenemos con el Señor. Así que vamos a empezar y vamos a poner este tiempo delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener, Señor, te damos gracias porque nos permites buscarte, encontrarte. Hoy, Padre, separamos estos minutos de nuestro día, de nuestra vida, para poder estar contigo, para poder encontrarte, para poder estudiar tu palabra y buscar una revelación que provenga de ti. Gracias, Señor, hazte presente en este tiempo, en esta lección. Y bueno, pues vamos a empezar. El tema de hoy se llama Prosperar sin tristeza. Se llama Prosperar sin tristeza. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que inspiró qué es lo que inspira este nombre, el nombre de la lección del día de hoy? El nombre de la lección del día de hoy lo inspira el ritmo, el afán del día a día, el ritmo del día a día en el mundo. Hoy, este siglo está dominado por el materialismo. Nuestra vida está dominada por el materialismo cuando estamos en el mundo. Un materialismo en el cual vales o eres en virtud de lo que tienes. O al menos eso nos hacen pensar. Y durante el tiempo que yo he estado estudiando la palabra de Dios y también estudiando conductas del ser humano, conductas del hombre, me he podido dar cuenta de manera sorprendente que muchas personas que alcanzan éxitos tremendos en la vida, en la vida artística, en la política, no se diga en los ministerios, gente que crece mucho incluso en la ciencia, personas que crecen mucho económicamente en los negocios, personas que crecen mucho económicamente, que crecen mucho en cualquier disciplina que emprenden. Me sorprende mucho encontrarme con que muchas veces las personas que tienen éxito son personas que están allegadas de una u otra forma a Dios. Son personas que tienen un vínculo con Dios. El problema es que ellos lo tienen, pero la mercadotecnia y el afán de la vida nos hace pensar que eso es una pérdida de tiempo, que eso es arcaico, que es para débiles. Incluso a veces pensamos eso. Pensamos que es para flojos. Pensamos que el confiar de Dios es para los que no pudieron tener otra alternativa para salir adelante. Y que eso no es lo de hoy, eso no es lo fresco, lo de moda. Hoy es salir por tus fuerzas, salir adelante, buscar ser alguien en la vida, buscar tal vez incluso enriquecerte, buscar salir adelante de estas maneras, y se olvidan de lo espiritual. Lo espiritual queda totalmente a un lado y piensa la gente que no tiene nada que ver lo espiritual con la prosperidad, con el bienestar o con el éxito. Y esto es así porque la iglesia tradicional durante muchos años nos enseñó
algunas cosas que eran equivocadas, como por ejemplo, nos enseñó que era más fácil hacer entrar a un camello por una aguja, por el ojo de una aguja, que hacer entrar a un rico al reino de Dios. Sin saber, en el contexto histórico del pueblo de Israel, del Medio Oriente, que una aguja es una puerta de una construcción. Se le llama aguja a una puerta de una construcción. No se refería al ojal de lo que tú y yo conocemos como aguja, con lo que coses, ¿verdad? Tú te imaginas una aguja y le ves el ojal a la aguja, el ojo de una aguja, y dices, no, está dificilísimo meter por aquí un hilo. Mucho más difícil está meter un camello. Y lamentablemente, cuando los ejemplos son mal enseñados, o no nos regresamos a investigar qué estaba pensando el escritor, cuál era su realidad social, étnica, demográfica, geográfica, pasan este tipo de errores. Entonces, cuando nos dicen un camello no entra por el ojo de una aguja, pues es un ejemplo que nos parece tan obvio, tan claro, tirándole un poco a lo absurdo. Un camello no pasa por el ojo de una aguja. Por eso entonces nos enseñan eso y dicen, y los ricos menos van a entrar. Si es difícil meter un camello, imagínate qué difícil es meter un rico. Entonces nos van enseñando a que ser ricos no tiene que ver, o a que prosperar, o a que tener abundancia, no tiene que ver con la religión, o incluso peor aún, que puede estar peleado con la espiritualidad, pero no tiene nada que ver con eso. Primero vamos a aclarar que es un camello pasando por la aguja o por el ojo de una aguja. El camello pasando por el ojo de una aguja es el camello entrando a una edificación tipo árabe, cuyo nombre son agujas o eran como agujas, y abajo el portal que tenían era el ojo, era la entrada. Entonces cuando los pueblos árabes hasta hoy en día, vi documentales para poderte decir esto que te estoy diciendo, hasta hoy en día, para que un camello entre por el ojo de una aguja o por la puerta de una edificación tipo árabe, es necesario que el camello se ponga de rodillas, porque de otra forma tendrían que descargarle lo que el camello lleva en el lomo, la mercadería que va a meter hacia el portal, hacia adentro de lo que ese portal protege. Entonces hacen que el camello se hinque para que el camello pase hincado el portal o el ojo de la aguja y después se ponga de pie. Entonces, ¿a qué es lo que realmente está diciendo el escritor cuando pone este ejemplo? Lo que el escritor está diciendo es que un rico no se quiere poner de rodillas porque no hay nada que lo haga poner de rodillas, no hay nada que lo haya quebrantado. Lamentablemente a veces en este mundo en el que valemos lo que tenemos, en el mundo, me refiero al mundo exterior, no al mundo de Dios, entonces la gente que tiene se siente superior, o a veces cuando nosotros llegamos a tener nos sentimos de una forma que no necesitamos a Dios. Y Dios aparece en nuestra vida, hasta el momento en el que tenemos una situación complicada, una enfermedad, un peligro de muerte, una situación de seguridad, un secuestro, un asalto, el momento en el que aparece en el mapa familiar el cáncer, el momento en el que aparece en el mapa familiar el SIDA, el coronavirus incluso, es el momento en el que entonces nos acordamos que hay algo más allá de esa aguja y que solamente de rodillas se puede acceder. Pero mientras tanto estamos luchando nuestras fuerzas. Y lamentablemente conocemos mucha gente que hemos querido. Hoy en la mañana hablaba con una hermana mía que yo quiero mucho y que además me da palabra de ciencia, me da palabra de sabiduría y me da profecía cuando el Señor se la manda. Pero es medio rebelde y probablemente no está conectada, pero hoy hablaba con ella en la mañana
Dios la usa mucho, de manera muy poderosa para hablarme, y a veces me ayuda a tener tema del que voy a decir. Y hablábamos acerca de la gente que está a nuestro alrededor y que hemos tratado de decirle que se acerque a Cristo, que en Cristo hay una respuesta, que hay respuesta a lo que está viviendo, que las cosas podrían ser mejores, pero la gente no quiere. La gente quiere luchar en su propia fuerza, vivir en sus ilusiones, vivir en un mundo ilusorio donde a veces ya probaron el método con el que están trabajando y el método ya no está dando resultado para algo, pero insisten en llevar a cabo ese método y no quieren doblegarse porque piensan que es una señal de debilidad. Piensan que reconocer que Dios es el que tiene el control, reconocer que hay un ser superior que tiene el control, es el paso más difícil del quebrantamiento, del rompimiento, que no somos nosotros, que no está en nuestras fuerzas. Y por eso, lamentablemente, la mayoría de las personas, y yo me incluyo, yo no puedo quedar fuera de este ejemplo, llegamos a Dios cuando ya todo se colapsó, cuando todo está complicado, cuando todo está perdido, cuando ya hubo daños colaterales. Es el momento en el que nos acercamos a Dios. Antes no, porque estamos luchando nuestras fuerzas. Y eso es lo que estoy enviado como pastor, como ministerio de León de Judá, a tratar de permearle a la gente, decirle: no te esperes, no vivas una vida con resultados que no quieres por ser necio en luchar en tus propias fuerzas. La palabra que vimos hace 15 días nos dijo, el Señor Jesucristo dijo: transfórmate, acepta que yo soy. Si no lo haces, vas a morir en tus pecados. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Ya lo hemos estado explicando, pero no me voy a cansar de decirlo hasta que todos lo entendamos. Lo que Jesús está diciendo: si no te recargas en mí, si no me buscas a mí como el camino y sigues haciendo las cosas a tu manera, nada va a cambiar en tu vida, todo va a seguir siendo igual. Pero es que yo sí creo en Dios. Es que yo en las mañanas antes de salir de mi casa hasta me persigno o me santiguo con algo, o yo creo en Dios y la gente cree que cree. Hay gente que incluso va a niveles más altos, que saben rituales o que conocen salmos, que recitan proverbios, que estudian las escrituras, pero no creen. No creen porque cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, no están listos para enfrentarla, no le pueden enfrentar. No creen porque cuando viene el deseo, cuando viene el juego, el alcohol, la droga, la pornografía, no pueden contenerse. Entonces creen que creen, pero no creen. No han terminado de creer y por eso su vida no da fruto. ¿Qué más peor aún? Las personas que te dicen: no, yo voy a seguir luchando en mis fuerzas, porque creo que la religión o creo que la espiritualidad de Cristo es para cuando los perdedores, cuando todo está perdido, y no hay cosa más equivocada. La palabra de Dios, cuando dice hacer entrar a un camello por el ojo de una aguja, se refiere a por el pórtico de una edificación tipo árabe. A eso se refiere. Esa edificación es una aguja y la puerta es el ojo. Y para que el camello entre con la carga, el tamaño del camello más la carga que le ponen, la única forma de entrar es arrodillando el camello. Así que lo que está diciendo esta literatura, este evangelio, lo que nos está diciendo Jesucristo en este libro es que es más fácil doblar al camello para que se hinque y pase, a que el rico que se doble y pase porque cree que no tiene necesidad. Y este tema, ¿qué tiene que ver con el sufrimiento? Porque hablamos que había sufrimiento en esto. Bueno, el problema está en que hemos creado generaciones de personas que piensan que tienen que tener, que merecen tener, con mucho o con poco esfuerzo, y que su esfuerzo, peor aún, su capacitación, su formación académica, peor aún, la violación de las leyes, la transgresión de las normas, les va a llevar a la riqueza. Tenemos generaciones que soñaron que se iban a comer el mundo y no pudieron hacer nada de lo que se les prometió. No pudieron concluir el proyecto de comerse el mundo.
Ahora tenemos generaciones que piensan que siendo tipo narquito, tipo narquillo, van a acceder, como en los videos, rápidamente van a acceder a costosos autos deportivos, a costosos aviones, a mujeres tipo modelo, con facilidad, sin mucho esfuerzo. Peor aún, peor, el otro por lo menos piensa que capacitándose va a llegar, ni siquiera piensa en eso. El espíritu de este siglo te lleva a nuestras generaciones a pensar que necesitan, porque solamente así van a valer. Pero hoy tengo una noticia que puede ser buena o puede ser mala, dependiendo quién seas. Pero si tú eres la persona que ha estado viendo cómo prosperan a tu alrededor, personas que tienen una vida no grata a Dios, quiero decirte que hoy te tengo una buena noticia, porque eso que ellos tienen es temporal y lo que tú tienes no es temporal. Y si tú eres una persona que ha estado buscando hacer riquezas sencillas, fáciles, de formas incorrectas, dejando a Dios en último lugar, o más bien poniéndole un letrero que no se acerque porque no quieres ni enterarte, lamentablemente la salida para que des un nuevo resultado es que dejes de hacer eso y te entregues a Cristo Jesús. Porque las riquezas que provienen del pecado no te añaden felicidad, te añaden tristeza y sufrimiento. Por eso vemos gente que de repente en un día para otro prospera muchísimo, pero tiene que estarse a veces hasta escondiendo, tiene que estar cambiando de nombre, o peor aún, personas que terminan presas, o personas que terminan en una balacera, o en un ajuste de cuentas de la mafia, o muchas cosas que pueden pasar, muchas cosas que pasan. O personas que no confiaron en Dios, confiaron en un título académico, pero no dieron ningún resultado. Dicen por ahí tristemente que México es el país con más doctores y maestros, con doctorado, con posgrado y maestros en desempleo. Pero eso no es culpa del sistema académico. Ese es el problema de poner tu fe en cosas que no son permanentes, en cosas que no son eternas. Es mejor hacer algo sencillo con mucha fe y creyendo que el Señor te va a bendecir, para que lo que Él te bendiga sea de prosperidad, sea de felicidad. Así que en un momento determinado puede haber alguien que generó mucha riqueza, como decimos en México, mal habida, y que no genera bendición para su casa. No hay bendición, no hay alegría, no hay sonrisas, no hay realización. O podemos tener gente que no tiene tal vez tanto, que vive en la bendición. No quiere decir que no pueda prosperar mucho, puede prosperar muchísimo. Y por eso empecé esta lección diciéndote que me sorprende mucho saber de gentes de muy alto nivel que dedican su vida al espiritual. Un ejemplo muy cercano lo tuvimos ahora, o muy reciente lo tuvimos ahora, con el presidente Donald Trump, que a muchos no les simpatiza. Eso no, bueno, es un tema, esto no es política, pero lo que sí te puedo decir es que es un hombre admirable, es un hombre que ha logrado muchas riquezas, es un hombre que además logró ser el presidente del país más poderoso del mundo, y es un hombre con una fe inquebrantable a Dios. Yo no estoy diciendo que sea bueno, ni quiero poner eso en una mesa de discusión. Simplemente te digo que es un hombre creyente. Mientras que pensamos que creer es para los débiles, pusilánimes o perdedores, ese hombre reinstituyó o regresó a la Casa Blanca el día de la oración. Un día a la semana, exclusivo para orar por el país. Porque así nació ese país. Por eso el dicho de God bless America, que Dios bendiga América, y toda su ideología está alrededor de la concepción de un ser superior. Los grandes movimientos que han liberado a drogadictos, alcohólicos, comedores compulsivos, sexoadictos, todo lo que tiene que ver con adicciones, los programas de AA empiezan su primer paso reconociendo que hay un poder superior a nosotros, y que nosotros vamos a quebrantar nuestra voluntad ante ese poder superior. Así empieza. Todo empieza así. Las guerras, las principales guerras, los movimientos geográficos, políticos, no obedecen a geografía ni a política. Han obedecido a la religión.
Así fueron las cruzadas, así fueron las conquistas, así fueron las embarcaciones, la Niña, la Pinta, la Santa María, así fueron financiadas por reinos, por gente creyente. Bien, e insisto, no estoy calificando buena o mala, o bien o para mal. Simplemente estoy queriendo llegar contigo al punto de que es falso. Es falso que tienes que estar quebrado, quebrantado y en la lona para poder llegar a Dios. Eso es falso. El Señor genera personas victoriosas. Si la persona en Cristo que tú conoces no está en victoria, es porque está en un proceso, le falta algo, o le falta una correcta discipula, un correcto discipulado. Porque en Cristo hay victoria, eso es lo que dice la palabra. Y también hay prosperidad, hay riqueza, hay shalom, hay bienestar en todos los sentidos. Eso es lo que hay en Cristo Jesús. Así que el camello entra por la punta de la aguja, por el ojo de la aguja. Cuando finalmente logra entrar es porque entra de rodillas, y a eso se refiere la palabra. La palabra bendición, verajá, en hebreo es más cercano a la palabra hincado o de rodillas que a cualquier otra palabra. Cuando en hebreo hablamos de una bendición, hablamos de algo que se toma en posición de rodilla. Está relacionada la palabra. La palabra está relacionada. Así que eso es lo que nuestro maestro, su majestad Yeshua HaMashiach, nos quiso enseñar aquel día. Entrar de rodillas, buscando a Dios, y así vas a entrar. Pero si tú crees en tus fuerzas y que tus fuerzas te alcanzan, no vas a entrar. Por eso el Señor dice que Dios aborrece a los soberbios, porque los soberbios son personas que de manera ilusoria piensan que pueden en sus fuerzas, pero no pueden. No pueden. La mayoría de la gente soberbia está en derrota. Está en derrota. Es sorprendente ir a esferas socioeconómicas altas y ver que la gente es amable, que la gente es humilde, que la gente sirve, que la gente es creyente. Le decía hace unos días a un amigo que la gente ofrenda y diezma. ¿A dónde? No sé, a lo mejor a la parroquia, a lo mejor al obispo directamente, a lo mejor a la iglesia más nice de su ciudad, pero ofrendan, diezman, mantienen, aportan a iglesias. Aquí en nuestra ciudad, en Toluca, tenemos 2 o 3 iglesias iglesias tradicionales que crecieron muchísimo porque tuvieron una comunidad de gente que prosperó económicamente y que los sacerdotes obtuvieron un nivel muy alto, y eso no está mal. A lo que yo voy es que pensamos que es para los perdedores. No es así. No es así. La gente, he tenido oportunidad de convivir con gente de muy alto nivel en todos los sentidos, y es gente, al final es gente creyente. Entonces, ¿por qué pensamos que nos va a llevar a la riqueza, la vida de pocos escrúpulos sexuales, la vida en el divorcio, la vida en el pecado, la vida alegre, la vida en la fiesta? Creemos que va a llevar al dinero cerrar negocios en bares, ponerse hasta el gorro, pedir una buena botella de Bucanas. Eso no lleva a ningún lado. La gente rica no lo hace. La gente rica no lo hace. Es más probable que los encuentres sembrando en una iglesia, la que sea, y no estoy hablando de evangélica, la que sea. Es más probable que los veas ahí a que los veas en la parranda. Esos de la parranda van a durar como los boxeadores, unos meses. Después se van a enfermar y después se van a morir. Pero los que permanecen, familias que permanecen completas y que hay bendición, son familias que han decidido cumplir a su manera, poco a poco, los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios da. Y las riquezas que Él te manda son riquezas que no te traen tristeza, porque no provienen de algo que te tengas que andar ocultando. A veces es preferible. ¿Para qué quisieras tú tener una gran fortuna si tuvieses que esconderla?
cavar un hoyo y meterla en el hoyo y decir no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Peor aún, viene una necesidad y no puedes ni siquiera sacarla. A tener lo que tengas, lo que Dios te vaya dando, que también puede llegar a ser mucho, pero en bendición. En bendición. ¿Por qué estoy tocando este tema? Estoy tocando este tema, repito, porque vivimos en este siglo. Esta es una realidad de esta era. Y muchas personas me han hablado en algún momento. Yo mismo, no me voy tan lejos, yo mismo he visto a Dios prosperar a un impío. A un impío que es impío así abiertamente, a gente impía. A gente impía que dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué está? Y todavía le pidieron a Dios y Dios les dio, porque ni siquiera te diría, pues que fueron a pedirle a la hechicería. No, le pidieron a Dios. Y dices, pero parece que Dios les está dando. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente mala luego a veces le pareciera que le va bien? Pero en la pregunta está la respuesta. Pareciera que les va bien. Pareciera. Pero es igual que, como puse el ejemplo, los boxeadores, jugadores de fútbol, muchos, no todos, por supuesto, generan una gran fortuna, pero en la vida de excesos, peor aún la gente que está en la delincuencia, en la vida de excesos de repente eso se va en un día para otro y se generan tragedias tremendas y vemos fortunas que se quedan en manos de nadie. Eso es. La riqueza que no proviene de Dios añade tristeza. Sí añade tristeza. Pero la riqueza que proviene de Dios añade felicidad. Añade bendición. Añade estabilidad. Vamos a la palabra de Dios para confirmar lo que yo te estoy diciendo. Así que vamos al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 6. Proverbios 10, 6. Dice la palabra en Proverbios 10, 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Vamos a repetir, ¿quiénes son los justos? Los que obedecen y tratan de obedecer esto: la Torá y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Torá y el Nuevo Testamento. Tratan de obedecer esto, hacen un esfuerzo día con día, no de aparentar que obedecen, sino obedecer. Entonces, dice los justos, es decir, los que están apegados a esto, los justos, hay bendición sobre la cabeza de los justos. Si tú eres una persona que está tratando, de verdad, aquí no podemos aparentar, porque la apariencia no genera bendición. Hay gente que aparenta, hay gente bien religiosa. Me he topado con mucha gente, por eso hago mucha como juego con esto de los salmos, porque es el juego favorito de los religiosos, aprenderse un salmo y después recitarlo para que tú te lleves la impresión de que es alguien muy religioso, o aprenderse palabra de memoria para decírtela y que tú digas, oh Dios mío, qué santo es este hombre, pero realmente la gente que vive en santidad da fruto. Lamentablemente así es. La religiosidad no da fruto. La vida de un caminar con Cristo da fruto. Da fruto. Lo demás es religiosidad. Es que yo soy experto en salmos, soy experto Nedim, Ketubim, y soy experto en discipular. Yo tengo un curso, soy maestro, soy un servidor de primer nivel, me sé los proverbios, las canciones, danzo, no sé, lo que sea. A lo mejor sí me sé los rituales, todas las fiestas judías las celebro, ayuno 25 días al mes, está bien. Pero si no estás dando frutos, si no estás transformándote a ti, en tu vida no va a pasar nada, absolutamente nada. Peor aún, te hace soberbio cuando crees que lo sabes. Entonces dice la palabra, hay bendición sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Los impíos son los pecadores. ¿A poco no es verdad esto? ¿A poco no es 100% verdad? La gente que anda en justicia no tiene esos problemas. No hay mucha violencia a su alrededor, no hay pleitos, no pasa nada. Sí, a veces algo llega a hacer ruido porque vivimos en un mundo muy violento,
pero no pasa mucho. Y si pasa, bueno, se supera. Pero la gente impía vive en violencia y busca más violencia. Y al ratito, más tarde que temprano, acaban siendo violentados. Es como las personas que les gusta ver los periódicos estos amarillistas de Alarma, Metro y todos estos. ¿Qué pasa? Pues que un buen día los asaltan, otro día los carterean, si bien no les basta los violan o algo les pasa. ¿Por qué? Porque están familiarizándose con esa palabra, con aquella palabra que está ahí. 3 hombres muertos, 3 policías decapitados. Están relacionándose con eso. Por lo tanto, pertenecen a ese mundo. Pero nosotros nos relacionamos con esto y pertenecemos a este mundo. Entonces dice la palabra, hay bendición que será derramada sobre la cabeza de los justos, de los que buscan la palabra de Dios. Pero, hay violencia que cubrirá la boca de los impíos, de los pecadores. Y así empieza esto. Así empieza. Puedes ver las noticias llenas de personas que buscaron lo fácil y ahora están viviendo un infierno en este mundo. Lo cómodo. No, ese es problema de ellos, no es problema nuestro realmente. Pero lo que sí te quiero es animar a que no envidies al impío. A que hay gente que se desanima porque batalla y no ve bendición y de repente ve a alguien que hace todo mal, todo chueco y pareciera que prospere, pero no prospera. Realmente no prosperan. Es cosa de tiempo en el que tú veas que esto no va a estar bien. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como en la universidad o en la escuela, el chico o la chica que pasa los exámenes por sobornar o llevarle regalos a un maestro. Pues parece que pasa, pero realmente en la vida no pasa. No pasa. De repente le ponen un 10 y dices, wow, mejor me hubiera traído un pastel al maestro y me hubiera puesto 10 a mí. Sí, pero no pasa, eso no perdura, no trae ninguna bendición. Lo único que va a suceder es que salen, se enfrentan al mundo y son revolcados por el mundo. Esa es la realidad. O personas que se confieron o se fieron de la belleza física o del poder o para lograr cosas, incluso para tener relaciones. Hay muchas personas que se casaron porque eran muy bellas, pero cuando se empiezan a dejar de ser bellas, el marido se busca una más joven que le dé lo que adquirió, porque si lo que te unió fue la belleza, cuando la belleza se va, la relación se va también. Hay mujeres que se casan con hombres esperando que les provean porque son dueños de alguna empresa, son empresarios, son políticos, y de repente se casan porque quieren dinero, pero cuando el dinero se va, de repente dejan al marido y el Señor dice, ¿por qué me habrá dejado? Ya no me quiere. No, lo que pasa es que tú la compraste, si la llegaste con regalos y tú adquiriste así, ahora no te asustes de que la persona ya no esté. Lo que te vinculaba ya no existe, ahora ya tampoco existe la relación. Por eso, a eso se refieren, a eso nos referimos con las cosas que perduran. Lo que proviene de Dios perdura, es eterno, no es pasajero. Y aunque tarde, su promesa Él la va a cumplir. Aunque tarde. Y si no estás viviendo las promesas de Dios, es porque tal vez tengas una vida religiosa. Una vida en la que crees, finges que crees. Vives en una falsa santidad, una falsa humildad. O peor aún, en soberbia. Y eso no va a dar fruto jamás. Jamás. Tú lo sabes, solo tú lo sabes, solo yo lo sé. Solo yo sé qué de mí es real y qué de mí mejor ni hablo ni digo porque no es cierto. O mejor hasta me quedo callado. Solo yo sé, solo tú sabes. Pero eso es lo que tienes que transformar, que cambiar, para que tu vida vaya a otro nivel. El impío, su boca va a tener violencia. No te preocupes. No va a acabar bien esa historia. No te quiero consolar deseándole el mal a nadie, pero no va a acabar bien. Si tú te mantienes, he visto gente mantenerse en lo recto. Después aprender a dar fruto. Porque ¿sabes qué? En muchas iglesias te enseñan a ser religioso. Te enseñan que cuidar un modo, que hacer un rito, que hacer un formato de algo te va a llevar a la bendición. Y eso no es cierto, ¿no? La bendición es que proviene del amor, el cumplimiento de la palabra, el amor a Dios en realidad. ¿De qué te sirve estar alabando a Dios si dentro de ti hay un ego
que mientras alabas estás más pensando si te ves bien, si te ves guapo, si te ves guapa, si tu voz suena bien, si estás impactando, si estás siendo punto de referencia en el mundo. Si estás pensando eso, estás vacío y puedes ser un evangelista que no transmite nada, puedes ser un predicador que no transmite nada, puedes ser un líder de alabanza o un líder de cualquier ministerio que no logra transmitir nada, un ministro de alabanza, un ministro de danza, un ministro de música, un músico, puede ser un orador, puede ser incluso un pastor que no transmite absolutamente nada. Siguiente versículo. Vamos a Proverbios 10, 22. Y dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es lo que te estoy diciendo. Hay una bendición que proviene directamente de Jehová y que te da recursos para hacer tus cosas. Te da recursos para hacer tus cosas, para cumplir tus sueños. Te da recursos para comprar tu súper, para tener tu casa. Te da recursos para darte gustos, tal vez para hacer algún viaje, para comprar algo, para darle tu comida a sus perros, para pagar el internet, para pagar una escuela. Y a veces te da más, a veces te da en sobreabundancia y a veces llega la extravagancia. ¿Eso de qué depende? De que lo puedas creer nada más y de que te dejes de la vida de la careta religiosa. Mira, las personas que no vivimos en religiosidad, como yo no vivo en religiosidad, de hecho soy muy criticado porque yo no vivo en religiosidad. Yo platico, soy transparente, platico mis errores, platico a veces hasta mis pecados, luego me arrepiento, pero los platico. Platico en lo que la regué, en lo que me equivoqué. A veces se me llega a salir hasta una grosería. No me las doy de santo, no soy un santo. Soy una persona que todos los días está buscando agradarle a Dios en realidad, no en ficción de nada. De nada, absolutamente de nada. En realidad. Para que nadie se me asuste. Porque a mí se me han asustado, algún día se me asustó alguien porque mis hijos veían Pokémon. Dije, bueno, todavía no he sentido una revelación que me diga que proviene de Satanás, ni una palabra, ni ha llegado un profeta a decírmelo. Cuando llegue ya lo discerniré, no lo he discernido. Y se asustaron tanto que hasta dejaron de ir a la iglesia. Pero personas con una vida totalmente disfuncional, viviendo con alcoholismo, cigarro, y se asustan por una vida falsa. Entonces, a lo que Dios le agrada no es eso. Y no esperes que Dios bendiga por aparentar. Eso no va a pasar. Eso lo único que va a obtener es que algún hermano te diga, ay, qué santo eres, y ya que te agarres a alguien desprevenido, pero no va a pasar nada más. Pasa cuando de verdad amas a Dios, estás cambiando día con día, y eso se ve. Se ve en tu carácter, se ve en tu sabiduría, se ve en cómo mengua tu propio yo y cómo dejas nacer más a Cristo. Se ve cuando baja tu soberbia, se ve cuando baja tu ego, se ve cuando empiezas a morir por los demás. Eso se ve. No tienes que decirlo demasiado. La bendición de Jehová es la que enriquece. No añade tristeza con ella. Entonces la gente que tiene mucho dinero, pero está afligida, deprimida, problemas familiares por todos lados, perseguidos por la justicia, están en aflicción, están en tristeza, no están en la bendición que proviene de Dios. No están ahí. Y es donde Dios empieza a hacer transferencias de riquezas. No están en ese lugar. Las personas que tienen algo por bendición de Dios lo disfrutan, se lo gozan, así sean 3 pesos. 3 pesos. La primera vez que puedes, de repente Dios te empieza a proveer después de haber estado quebrado, y la primera vez que le echas gasolina a tu coche, hasta te huele rico la gasolina. Y te vas al súper y te llenas un pedacito de tu carrito, te llenas un carrito por primera vez. Eso es maravilloso cuando proviene de Dios. Proviene de Dios, no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Eso es una buena palabra que tú debes saber, para que cuando te llegue una oportunidad, un negocio,
algo de hacer y te añade angustia, tristeza, no proviene de Dios, entonces mejor déjalo a un lado. O si lo vas a tomar, tómalo, pero con sus consecuencias. Tú las conoces. Último versículo, ya voy a terminar, versículo 25. Como pasa un torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Así como pasa un torbellino, así el malo no permanece. ¿Cómo? Pero entonces ese boxeador o ese narquito que graba videos, que se hizo millonario en 3 días, no va a permanecer. No va a permanecer. Tú sabes que no va a permanecer. Él no va a permanecer. Va a llegar un punto, va a subir un poco y después su vida va a ser arruinada por cualquier cosa. Ya sabes todo lo que les pasa. Pero el justo, el que está buscando de Dios día con día, permanece para siempre. Permanece para siempre. Esa es la palabra del día de hoy. El día de hoy he venido a decirte, Dios ha puesto en mi corazón, decirte que el Señor prospera con alegría, no con aflicción. Que es necesario dejar a un lado ya la religiosidad, las máscaras, las apariencias. A nadie engañes, hermano, a nadie engañamos. De nada sirve que te asustes porque alguien vio una caricatura o se le salió una grosería al pastor o tantas cosas que pasan que la gente religiosa, ¡ay, Padre Santo! Un día en una iglesia el pastor preguntó, ¿y quién a veces se enoja así tanto que quisiera aventar a la persona que se enojó por las escaleras? Y yo dije, bueno, yo a veces me enojo tanto que me dan ganas de aventar a alguien por las escaleras. Y dije, yo me enojo tanto. Y atrás de mí había una señora de muchos años cristiana, una persona muy santa. Y dijo, Padre Santísimo, ¿cómo? Eso no, hermano, eso no. Y hasta me hizo sentir mal. Yo dije, no, yo soy bien pecador, yo soy malísimo. Pero después conoces la vida. Después Dios me dio la oportunidad de conocer su vida de esta persona. Y bueno, no sé ni cómo se atreven, ¿verdad? ¿Cómo se atreven a hacerlo? Pero, ¿por qué? Porque muchos fueron discipulados, muchos fueron enseñados en casas espirituales donde les enseñaron a aparentar que creen, a aparentar que son, a aparentar que aman, pero ni creen, ni aman, ni son. Ninguna de las tres. Entonces, hermano, mejor como somos. Por eso yo llego y le digo, mira, Señor, la verdad vengo de la calle. Yo trabajo, tengo un trabajo secular, tengo un trabajo, un negocio, varios negocios. Vengo cansado, sudado. Ahorita que me estaba mi hermano Manuel diciéndome que me pasara cámara, yo me estaba limpiando lo que podía de la frente. Aquí donde vivo hay mucha humedad, hay mucho calorcito. Y vengo y le tengo que decir, Señor, vengo de la calle. Tómame como soy. No soy perfecto, no soy tal vez lo que yo quiero, no soy digno ni siquiera de pronunciar tu nombre. Pero te amo tanto como para servirte. Aún así te amo tanto como para servirte. Y vuelvo a decir que es un honor servir a mi Rey. Es un privilegio conocerte. Bendito el momento en que tus ojos se cruzaron conmigo, en que me encontraste, en que te encontré yo a ti. Bendito el momento en el que me tomaste en el hueco de tu mano y me transformaste. Bendito el momento en el que me enseñaste que tú eres un camino, una verdad y vida, y que el primer milagro es entender que tú eres una relación, una constante transformación, muerte y renuncia a mi ser. Ese es el camino a lograr lo que Dios tiene para ti. Hermano, el tema de hoy tiene que ver con que no envidies, con que Dios te lo va a dar. Solamente vamos a meterle más duro a estos discipulados para que sueltes todo espíritu de religiosidad. Preferible que haya una señora como ese día atrás de mí que diga, ¡ay, Padre Santísimo!
¿Cómo es posible que te dan ganas de aventar a alguien que no eres casi pastor? Pues sí, soy casi pastor, me dan ganas de aventar. Pero ¿sabes algo? Me freno, me someto. Viene esa idea a mi mente y le digo, Señor, me dan ganas de estrangular aquí a Manuel, pero dame fuerza para dar buen fruto. Dame fuerza para amar. Ganas tengo, ganas tienes tú, ganas la gente tiene de hacer cosas. Pero Señor, tú sé tú. Por eso dijo Jesús, que sepan que yo soy. Señor, tú sé, no yo. Espero que esta lección te sea de utilidad, te sea de bendición, que te haya dado elementos nuevos para enfrentar tu vida espiritual, para salir adelante, para no sorprenderte de nada de lo que la gente tenga, nada vale. Eso se va. Lo importante es lo que tienes con Cristo. Y así vendrán, el precio del dólar subirá, bajará. Entra Donald Trump, entra Biden. Llega aquí un presidente, llega otro, se va uno, el sistema económico cambia, pero Dios no cambia, tu Dios no cambia, su sistema no cambia. Y si Él te bendice donde estés, con quien estés. En el nombre de Jesús, también aprovecho para declarar una bendición financiera sobre mi vida y sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, quiero que levantes tu mano y digas, la recibo. Recibo esa bendición para mis finanzas, en el nombre de Jesús. Estoy listo, Señor, para que me provees de forma sobrenatural. Estoy seguro que puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, Señor. Te amo y te bendigo. Hermano, nos vemos el domingo 11:30 en la iglesia. Ya no faltes. Están pasando cosas maravillosas. Por favor, no faltes. Es más, haz algo, invita a alguien. Hoy mandamos comprar más sillas porque la iglesia se está llenando. Estamos próximos a no caber ahí. Así que yo quiero que tú seas de esta primera generación, de este primer lugar en el que estamos, y que tu alma quede sellada con nosotros, junto en ese lugar, como una primicia que le estamos dando de servicio a Dios. Asiste. Todavía cabemos. Estamos juntando por familia para que no queden tan cerquita. Ya hay mucha gente también vacunada, gracias a Dios. Ya vienen vacunas nuevas para la gente de 50 años y mayores. Así que asiste sin miedo. El Señor es Jehová Rafa, tu sanador. Yo te aseguro, sé, que habrá un milagro poderoso en tu vida. Te invito a que vayas. Y si ya vas, te invito a que lleves a una persona nueva este domingo. Hay algo maravilloso, como todos los domingos, de parte del Señor para tu vida. Te amo y te bendigo. Nos vemos el domingo. Gracias. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos y familiares y déjanos tus comentarios. Diariamente estamos subiendo contenido para bendecirte y darte a conocer todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Esperamos verte pronto en nuestras reuniones presenciales. León de Judá, Ministerios de Transformación.